Aquí entre nos. 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 Y ahora estamos aquí entre nos con Julio César Labrador. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Vamos ahora a tomar las herramientas para poder bosquejar ante la clase la lección número 10 de la guía de estudio de la Biblia titulada Estados Unidos y Babilonia. Cuando puedan, consulten la página 120 de la guía de estudio de la Biblia en el folleto de maestros para que puedan encontrar en la palma de su mano todo el bosquejo de la lección a través de la sección El sábado enseñaré. Es muy importante, mis amados, que su clase sepa que la Iglesia Adventista Mundial desea que se alcancen ciertos objetivos en la clase de escuela sabática. El primer objetivo es saber y consiste en identificar a los poderes históricos representados en la visión de Apocalipsis capítulo 13. El segundo objetivo es sentir y es controlar los sentimientos que tienen que ver con la adoración. El último objetivo es hacer, que consiste en documentar pruebas que apoyan el cumplimiento de las profecías de Apocalipsis 13. Comencemos con el ciclo del aprendizaje, las 4 secciones que nos ayudan a tener una mejor comprensión de lo estudiado a través de la semana. De estas 4 secciones, la primera es motiva. ¿Por qué es importante esta lección para mí? Y nos ayuda a introducir la lección a nuestra clase. Yo iniciaría haciéndole la pregunta a los miembros en cuanto a cuál es la diferencia más notable que ellos encuentran en las 2 bestias de Apocalipsis 13. Muy seguramente los más aplicados van a decir que la diferencia principal, la radical y la trascendente, gira en torno al origen del cual surgen las bestias. La primera surge del agua, la segunda surge de la tierra. Después de esto, pregúntale a tu clase qué significa que una de ellas surja del agua y la otra de la tierra. Muy seguramente alguno de ellos va a decir que el agua significa muchedumbres, apoyándose precisamente en Apocalipsis, y que por lo tanto se está refiriendo a un poder que surge desde un lugar muy poblado de la tierra. Nosotros sabemos que es el antiguo continente, principalmente el mundo alrededor del Mediterráneo. Es un poder europeo y nada más al centro del Mediterráneo que tenga que ver con Europa que la bota itálica. Así que la primer bestia que surge del mar nos está hablando del poder romano religioso. Por contraste, podemos nosotros encontrar que la segunda bestia, al no surgir del agua, es decir, de las multitudes, y surgir de la tierra, entonces es un poder que va a aparecer desde el último continente descubierto, el menos habitado, que es el continente americano. Y entonces, al hablar de bestias, se nos está hablando de potencias, y la potencia más grande del continente americano son los Estados Unidos de América. Hemos identificado entonces con la clase las 2 bestias que están en Apocalipsis 3. La una, Roma religiosa; la segunda, los Estados Unidos de América. Habiendo dicho esto, nos introducimos en la segunda sección del ciclo del aprendizaje llamada Explora, que responde a la pregunta ¿qué necesito conocer de la palabra de Dios? Y vamos a analizar básicamente 3 cosas importantes. En primera instancia, vamos a hablar de la primera bestia que surge del mar; en segunda instancia, de la bestia que surge de la tierra; y en tercera instancia, de la adoración como el meollo del asunto de Apocalipsis 13. Comencemos con la primera parte, Babilonia y sus aliados. Recomiendo para esta sección que hagamos un paralelo entre Apocalipsis 13 del 1 al 8 y Daniel capítulo 7 versículos 1 al 7, debido a que el lenguaje del escritor neotestamentario está extraído precisamente del libro de Daniel. Leamos los primeros versículos de Apocalipsis 13. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león.
Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Por su parte, Daniel capítulo 7, versículos 1 al 7 dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de la noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre sus pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. He aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí una cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Después de haber leído con la clase estas 2 secciones bíblicas, invítalos a hacer un análisis. Como por ejemplo, en Daniel capítulo 7 se encuentran 4 animales. Cuenten las cabezas que tienen los animales en conjunto. Sin duda alguna darán la misma cantidad de cabezas de la bestia de Apocalipsis 13. También encontrarán que habrán los mismos 10 cuernos en ambas secciones. Pero tal vez lo más interesante de todo es que los animales que se ven en Daniel capítulo 7 están todos mencionados en Apocalipsis capítulo 13. El león, el oso, el leopardo y por supuesto la bestia en sí, que tiene un paralelo bastante singular con la cuarta bestia de Apocalipsis 7. Ahora quiero invitarlos a leer el versículo 25 de Daniel capítulo 7. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Esta lectura es bastante singular porque nos habla de 3 tiempos y medio, y lo podemos contrastar con los 42 meses de Apocalipsis 13. 3 tiempos y medio son 3 años y medio. 3 años y medio tiene 42 meses, los mismos 42 meses de la sección apocalíptica, que son 1260 días. Cuando nosotros aplicamos el principio de día por año, nos vamos a dar cuenta que la hegemonía de la bestia y la del cuerno pequeño, que es el poder paralelo en Daniel capítulo 7, nos vamos a dar cuenta que tienen un gobierno, un mandato, una hegemonía de 1260 años. Este periodo de tiempo tiene su comienzo en el año 538, cuando surge el poder romano, y termina en 1798, cuando el general de Napoleón, apellidado Berthier, toma al Papa Pío VI en la Capilla Sixtina y lo encarcela en una prisión francesa, donde finalmente muere. A manera de conclusión preliminar, podemos decir que Apocalipsis 13 está tomando la visión de Daniel capítulo 7 y la está juntando en un solo poder, lo que nosotros llamamos el romanismo papal, que es el heredero natural de los 4 imperios mundiales con los que se persiguió al pueblo de Dios, y que finalmente origina el poder político religioso que durante 1260 años estuvo al mando en el planeta.
Una segunda cosa que tendríamos que señalar al respecto es el hecho de que la herida de muerte tiene una significación bastante resaltante. Una de las cabezas de la bestia fue herida, sin embargo fue sanada y su sanación produjo el asombro de todo el mundo. Esto está haciendo referencia a la caída del romanismo en 1798, pero también está subrayando el hecho de que no quedaría la herida mortal de esa manera, sino que sanaría. Resulta muy sorprendente ver cómo un poder que años atrás había sucumbido, en la actualidad se ha convertido en protagónico en el mundo político y social. Esto pues no es otra cosa que la manera como la profecía se está cumpliendo y la herida mortal ha sido sanada de tal forma que toda la tierra se asombra en pos de la bestia. Vayamos ahora a la segunda parte, la adoración está en juego, y vamos a leer Apocalipsis capítulo 13, versículos 11 al 17. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando que los moradores de la tierra le hagan imagen a la bestia que tiene herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Asegúrate de haber leído con tu clase esta segunda parte de Apocalipsis 13 y entonces comiencen a construir los argumentos en cuanto a la identificación de esta segunda bestia. Las características que nosotros podemos encontrar en ella son las siguientes. Tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero, lo que la hace parecer buena. Sin embargo, habla como dragón, es decir, se identifica con el enemigo del pueblo de Dios. Ejerce autoridad, eso nos da a entender que tiene mucho poder, y manda que se haga una imagen a la primera bestia y le da vida. Impone adoración, es otra característica, mediante la imposición de una marca. En conclusión, podemos decir que este poder se identifica con los Estados Unidos de América, por lo que dijimos al comienzo, que es una potencia que surge del lugar menos poblado del mundo después de la aparición del poder romano. También podemos decir que es un poder político que está en cierta medida apoyando al poder religioso de la primera bestia. Me gustaría enfatizar el hecho de los 2 cuernos como los de cordero. Los Estados Unidos de América tiene su base, su surgimiento en 2 cosas muy importantes. En primera instancia, la libertad religiosa, y en segunda, la separación entre la iglesia y el Estado. Sin embargo, aunque aparentemente es muy bueno esto, esta bestia termina hablando como dragón, es decir, colocando la imposición como el enemigo de las almas suele hacerlo. No obstante, debemos tomar en cuenta que hay algunas cosas de esta segunda bestia que aún no se han cumplido. El hecho de que haga una imagen a la bestia, de que imponga una marca y de que obligue a la adoración de la primera bestia. Una pregunta muy interesante en la clase es cómo Roma, aunque tenga un papel protagónico, pueda llegar a recibir adoración si no tiene poder político. Pues para eso tenemos a la segunda bestia, que tiene todo el poder político en su mano, y su trabajo será hacer una imagen de la primera y hacer que se la adore. La imagen de esta bestia será construir un poder que una también lo político y lo religioso, y su marca tendrá que ver con la obligatoriedad de observar un día como reposo, so pena de, en primera instancia, problemas económicos y en segunda, de muerte.
Sin embargo, podemos encontrar un indicio de esto en el hecho de que hay muchos condados de los Estados Unidos de América en donde está todavía vigente lo que se llaman leyes azules o leyes dominicales, en los cuales cualquier actividad económica está siendo sancionada. Por lo tanto, no es difícil que un asunto local pueda llegar a convertirse en un decreto federal y por el protagonismo que tienen los Estados Unidos en el mundo, llegue a convertirse en algo mundial. No obstante, el meollo de todo es la adoración. Y a mí me encantaría que como maestro de tu clase le preguntaras a tus alumnos por qué tanta insistencia en el asunto de la adoración, y sin duda escucharás respuestas muy interesantes de parte de ellos. Tal vez la respuesta que más atinada esté a esa pregunta está en el hecho de que el dragón que está detrás de todas estas escenas, que ha sido el más interesado desde el mismo comienzo de su rebelión de ser semejante al Altísimo, y así como el Creador es digno de toda adoración, ahora el dragón quiere recibirla para sí. La tercera parte de nuestra navegación por la lección de esta semana tiene que ver con el llamado. Te invito para que leas con tu clase Apocalipsis capítulo 18, versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Noten que aunque el mensaje es muy fuerte contra la identificación de Babilonia y de su principal aliado, el llamado que hace el Señor es extraordinariamente tierno. Dice: salid de ella, pueblo mío. Me encantaría que enfatizaras con tu clase la lectura de Mateo 24:45 y resaltaras un par de palabras estando en mente con este contexto. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual su Señor puso sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? El Señor Jesús, respondiéndole al enemigo, le dijo que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto quiere decir que el alimento es la palabra de Dios y el alimento a tiempo es el mensaje, la palabra de Dios, la verdad presente. El siervo se encarga de dar el alimento a tiempo, es decir, de predicar el mensaje para este tiempo de salir de Babilonia. Y lo hace en primera instancia de manera fiel, es decir, no drena el evangelio, no lo hace políticamente correcto, sino que presenta la verdad tal cual es. Sin embargo, el equilibrio sobre esta presentación lo da la siguiente palabra: el siervo no era solamente fiel, también era prudente. Esto significa, mis amados, que aunque tenemos que dar un mensaje para esta época verdaderamente fuerte, este mensaje también tiene que darse de manera extraordinariamente prudente. Por eso el Señor con ternura hace el llamado al decirle a quienes deben salir de Babilonia: pueblo mío. El aporte que quisiera darles para esta lección es decirles, mis amados, que en ocasiones es mucho más fácil cambiar de doctrinas que cambiar de carácter. El pueblo de Dios que está en Babilonia, aunque no tiene la doctrina correcta, muy seguramente tiene un carácter semejante al de Cristo que lo hace responder al llamado final. Y por supuesto, a este tipo de hombres y mujeres debemos de llamarlos de manera prudente y amorosa. Habiendo hecho este análisis cognoscitivo con nuestra clase, es hora de entrar en la sección Aplica, la tercera parte del ciclo del aprendizaje. Aplica nos responde a la pregunta: ¿cómo puedo yo aplicar a mi vida lo que he aprendido de la palabra de Dios? Y para esto obviamente lo hacemos mediante preguntas abiertas que generen participación. Debido a que la lección de esta semana ha sido especialmente densa, la sección Aplica debe ser conducida de tal forma que podamos oxigenar a través de la participación nuestra clase de escuela sabática. Para eso les propongo las siguientes preguntas. Número 1, ¿qué significa salir de Babilonia y cómo se consigue hacerlo? Número 2, ¿cuáles son los acontecimientos que todavía faltan por cumplirse de Apocalipsis capítulo 13? En tercera instancia, ¿por qué crees tú que el epicentro de esta visión es la adoración? Y por último, y tal vez la pregunta más diciente de todas, ¿por qué deberías amar a las personas a pesar de que quizá pertenezcan al bando de Babilonia? Después de que nuestra clase participe con estas y otras preguntas que a lo mejor tú quieras sugerir,
pasaremos a la sección Crea, que es la tarea que dejamos de la semana. Te propongo para esta sección una de las siguientes dos posibilidades. En primera instancia, dile a la clase que busquen recopilar documentos serios que respalden la profecía de Apocalipsis 13. La segunda opción es dividir tu clase en parejas y decirles que durante la semana investiguen acerca del tema de la adoración y que al comenzar la lección en la próxima semana a la hora de la clase de escuela sabática traigan a los demás el resultado de sus investigaciones. Al haber dejado la tarea, solamente nos resta concluir con la lección. En realidad, el resumen de esta semana de la página 120 es extraordinariamente conciso. La ambición de Babilonia es que el mundo entero la adore, y con esto podríamos dar por concluida la lección. También lo podríamos hacer de esta otra manera. Pudimos rastrear bíblica e históricamente que los dos poderes representados por bestias en Apocalipsis 13 corresponden a el romanismo y a los Estados Unidos de América. Habiendo dicho esto, podemos invitar a uno de nuestros hermanos para que cierre nuestro estudio de la lección en la clase a través de una oración. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática, y espero que hayamos podido dejarte algunas herramientas para que la conducción de la lección de esta semana sea muy fácil para ti en la clase. Te envío un abrazo fuerte y recuerda que desde aquí estamos compartiendo esperanza porque Cristo viene pronto. Abrazos y bendiciones para todos.